muchas gracias por estar acá en este espacio de Cómplices. Queremos conversar contigo sobre el cine nacional en general, tu trabajo cinematográfico en particular y de alguna manera también tocar el tema de los 500 años de la ciudad de Panamá. Entonces, el primer paso sería que nos compartieras sobre ese corto que hiciste en el 76 llamado La canción de nosotros. ¿Cómo surge? ¿De qué trata? ¿Cuál es la trama? ¿Cuáles eran los objetivos que querías tú tratar en este trabajo? Gracias, oye, por la invitación, Daniel. La canción de nosotros fue mi primer trabajo como director, realizador. Acababa de regresar de un entrenamiento que había recibido en Cuba, en el Instituto Cubano de Cine, en el ICAIC. Había estado un año entrenándome en diferentes áreas de dirección, de departamento de cámara, era como formación general. No había escuela de otro tipo en aquella época. Así que cuando llego, a las pocas semanas, no más de un mes de haber regresado, voy con Pedro Pedro Rivera. Pedro Rivera, perdón. Con Pedro Rivera a una celebración que había en Panamá Viejo, no recuerdo exactamente de qué evento, y entre los del programa que estaban tocando estaba este grupo de jóvenes que cantaban lo que ellos llamaban la canción de protesta, y el grupo se llamaba La Protesta. Tenían cosas interesantes y este muchacho que tenía mucho talento, el Chirri, que es el personaje central, el que cuenta la historia, vivían en un barrio marginal, Viejo Veranillo, que limitaba por la parte de atrás con la zona del canal. O sea que estos jóvenes que vivían en un mundo prácticamente marginal de la sociedad, tenían también su conflicto directo con la presencia norteamericana en Panamá. Entonces esas vivencias, mezclado con lo que hacían, que era cantar y hablar de eso cantando, me pareció como que era muy valioso y era una forma un poco más fresca de hablar de este problema que ya en este momento las negociaciones habían avanzado realmente mucho y estábamos prácticamente en el umbral de la firma de un tratado con los Estados Unidos. El proyecto fue muy interesante porque resulta que ellos, como no tenían recursos, habían hecho sus instrumentos, salvo la ukulele, todo lo demás lo habían hecho ellos. Eran como unos luthiers. Era un luthier, exactamente, el luthier. Y entonces habían hecho estos instrumentos, la conga, los timbales, la copa del platillo con una copa de carro. O sea, era una cosa muy interesante y visualmente me parecía muy intensa, ¿no? Muy fuerte. Y pues, estaba poniendo a prueba todas las cosas que acababa prácticamente de aprender. Qué sé yo, Santiago Álvarez y sus documentales, Now, no sé qué, así que en los créditos, usé mucho en aquel momento estaba un poco influenciado por Santiago y su visión del corto de noticiero, que fue donde yo estuve trabajando con él. Entonces era muy intensa la cosa para mí. No era operador de cámara, yo no había logrado todavía desarrollarme como director de fotografía, más tarde lo hice. Y en aquel momento básicamente era un buen editor que tenía una idea, más o menos. Así que pues nos fuimos al campo a grabar a estos chicos en su contexto. Y entonces surge una cosa muy buena que ahora en la distancia, ¿no? Que tío, 40 años más tarde tú lo ves y dices, increíble cómo esta situación económica en la cual estos tipos vivían, porque se describe todo el barrio, que es pienso que otro de los aciertos de la dinámica humana, están ahí cuando estos tipos él nos describe, cuando llegué aquí yo venía de tal parte y era esto y hacía esto, pero bueno, vino el general Torrijos y planteó la lucha, entonces entra la lucha nacional, que era el objetivo central del documental, pero siempre desde una visión crítica de la social, porque yo vivo en unas condiciones en que, tú sabes, no estoy integrado, pero sí tengo un conflicto con quien nos mantiene oprimidos. Entonces era una cosa muy bonita. Ese documental recibió varios premios internacionales. Ganaron 2 premios, ¿no? 2 premios internacionales en el festival el primer festival del cortometraje en San José, en Costa Rica, y uno en Moscú, Festival de Moscú, aquel mismo año. Y al fin y al cabo también es el reflejo de alguna manera de esta relación siempre rara que hemos tenido entre una potencia, un país pequeño. Con aspiraciones de soberanía, esa condición de un primer mundo dentro del tercer mundo, y todo esto queda planteado directa o indirectamente en el espíritu de tu corto. De ese primer corto que hice.
con mucha buena fortuna también, porque todavía la presencia estaba ahí, la presencia norteamericana estaba ahí, cosas que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que es difícil explicarle a la gente cómo operaba eso. Aparte que la ciudad estaba partida por la mitad, el país estaba partido por la mitad, tú pasabas a través de una calle, cruzabas y ya estabas en otra jurisprudencia, en otro mundo. Eran mundos paralelos. Paralelos totalmente, y estaban ahí uno al lado del otro. Entonces, yo no lo planeé, obviamente se ve en el corto, y ese incidente que ocurre al final, cuando viene el policía, el carro de policía, el policía se baja con su uniforme de policía de la zona, con su sombrero de casi tejano de allá, de la policía de qué sé yo, de Wichita, Arkansas, whatever. El tipo viene caminando y me pregunta qué están haciendo ustedes aquí. Y Nando Martínez, que era el camarógrafo en aquel momento, con muy buen tino, sigue operando la cámara, y los otros muchachos estos del barrio están alrededor mío, y aparece que estoy conversando con el policía, diciéndole, bueno, que estamos filmando un documental sobre no sé, un grupo musical. Y le metí un cuento ahí porque no quería que me interrumpiera la filmación. Y entonces pues se fue y se retira, y se ve toda la cosa, está más o menos prepotente, pues. Entonces ese incidente final, cuando lo veo ya revelado y me encuentro con una serie de problemas y de cosas que había aprendido en el lenguaje, teníamos un problema técnico que cómo lo podía resolver, porque nosotros no teníamos truca, no podíamos hacer cámara lenta, no podíamos detener una imagen, no podíamos hacer un freeze, nada, no teníamos nada para hacer eso. Entonces se me ocurre ponerle el trípode frente al monitor de la mesa de edición, que sí teníamos monitor, y filmar yo moviendo el rheostato de la cámara, de la mesa de edición, una mesa que tenemos ahí, no me acuerdo el nombre de la marca, y despacio voy dándole vuelta para que fuera en cámara lenta, cuadro a cuadro. Ahora lo veo a la distancia y le agrega un dramatismo que no tendría una cámara normal, lenta, normal. La textura cambió porque como no teníamos una truca correcta, siempre se ve como una cosa ahí clandestina. Y entonces, estando filmando, a mí se me ocurre que hasta ahora la entrevista que tenía era de este muchacho contándome su historia. Yo siempre pensé que él debía contar la historia. Entonces, pienso y tomo una decisión bastante rápida, intuitiva. Si este tipo habla de esta manera, si él cuenta su historia de esta, él está corroborando una cosa que debe ser cierta. Y dice esta frase que siempre ha sido muy importante. Él dice, bueno, y no es mentira, aquí está el patrulla. Y dice que él metiera el dedo, ese es el dedo de él mismo, metiendo el dedo, señalando el patrulla frente a la cámara que está corriendo en película, cuando ahora eso se haría quizás de otra forma, técnicamente de otra manera. Esa intuición sería, ¿no? De hacer las cosas de todos modos con el ímpetu y las ganas que uno tiene cuando uno está empezando, y el riesgo y la osadía de hacer cosas así, pienso que fue una de las manifestaciones más interesantes de ese proyecto. Que el cine colaboró en buena medida a esa recuperación de la soberanía. El GECU jugó un papel importante desde la década de los 70 a la hora de mostrarnos recuperación de memoria histórica y de situación política, social, económica que vivía el Panamá de esa época, ¿no? Sin duda, por fortuna, el GECU sí nace con ese objetivo. La gente que organiza el GECU se habían contactado ya previamente con un equipo de filmación del ICAI, del Instituto Cubano de Cine, que había venido a filmar la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá. Y buscando recursos y contactos, esta gente que estaba al frente de esto, todos eran miembros de estructuras políticas comprometidas ideológicamente, tenían objetivos claros de comunicación. El GECU, de hecho, surge como un aparato de propaganda. Y aquí y es muy importante porque finalmente tenía que documentar de alguna manera, y eso estuvo claro desde el principio, el proceso que se veía que estaba ocurriendo cuando comienza en las negociaciones, habiendo fracasado las primeras, con los 3 en 1, este nuevo impulso necesitaba de la participación activa de la gente en la calle. De hecho, el segundo documental que hice, Una bomba a punto de estallar, son entrevistas en la calle, y con una técnica como de lo mismo, ¿no? Otra vez, veracidad. O sea, no eran entrevistas, ahora tú me invitas, yo vengo, me siento, me pone el micrófono. No. El equipo está en la calle, al azar,
entrevistando, porque ese era el propósito, que fuera al azar, para que se entendiera de que esto era un pensamiento libre, natural, espontáneo. Y teníamos una segunda cámara que filmaba a la cámara principal haciendo la entrevista para corroborar el hecho. No era que no estaba prefabricado. Sí, que no era prefabricado. Ese era un poco el cosa. Así que estas formas de narrativas, aún a pesar de que eran aparatos de propaganda, tenían en mi caso pues personal, la forma en que yo quería contar las cosas, tenían un objetivo más artístico, ¿no? Darle la vuelta a la cosa y que no fuera pues una entrevista a un tipo sentado ahí contando historias y yo después las ilustraba. Entonces me obligaba a mí mismo a encontrar formas de narrativas un poco más sustentadas en conceptos que pudiera corroborarlo, pero sin que se viera, sin que lo dijera, ¿no? Claro. Era un poco eso, ¿no? Y después también participas más adelante en Historias del Canal, en uno de los capítulos que es enmarcado en la gesta del 9 de enero del 64, lo haces desde esta relación de amor entre un chico panameño y una chica Sonia. Otra vez la ciudad, otra vez Estados Unidos, otra vez Panamá. Siempre los Estados Unidos, siempre Panamá y siempre creo que todos los trabajos que he hecho aparecen aquí porque esta cosa de la reafirmación del ser nacional que se produce con la separación de Panamá de Colombia y todas las cosas que sistemáticamente ocurrieron a través del proceso en nuestro país han pasado agachadas. Nos han vendido un cuento que a veces no es el real. Nos han dicho de que aquí la separación de Panamá fue, el único incidente memorable fue que mataron a un burro y quedó herido un chino, una cosa así. Y eso es mentira. 10 meses antes habían terminado una guerra de 3 años donde habían muerto 600 personas, donde había una peste de viruela y el país estaba en las ruinas y los contendientes se pusieron de acuerdo para negociar la solución de ese conflicto humano que estaba ocurriendo ahí y que no encontraba solución política de otra manera. Eso fue lo que provocó la separación, no solo el deseo ni la necesidad de los Estados Unidos, también el deseo y la necesidad de esos grupos humanos que estaban ahí y que fueron los que promovieron también la separación de Panamá de Colombia y la creación del Estado en el que vivimos. Entonces, esa cosa me ha perseguido toda la vida, por favor, de tener acceso a medios de comunicación para decir esta cosa. Pues tal vez no sea verdad, ¿no? Pero decir esta cosa que yo creo que es lo que hay que decir. Así que cuando me encuentro con el proyecto de Historias del Canal, desde el primer momento, que Pablo e Ileana, los productores de la película, empezaron a escarbar la idea de cómo se podía hacer una película de este tipo en Panamá, y que además es una buena idea. Discutimos todos los temas que eran posibles, de hecho usamos como referente de ese mismo cuento un guión que yo había hecho de 10 páginas previamente, sobre una historia parecida, que tiene que ver con un muchacho del instituto que se enamora de una chica que va para la escuela y se cruzan las miradas y a partir de ahí se encuentran de nuevo. La próxima vez que se encuentran están uno frente al otro, tal y como ocurre en la... Así que yo tuve mucho que ver con la historia esta y con el guión de ese capítulo, ¿no? Y cerramos el ciclo sin antes mencionar que Causa Justa, una película que vas a hacer a 2 manos con Luis Pacheco, 31 de octubre se estrena, también otra vez Panamá, Estados Unidos, la ciudad, un momento histórico inolvidable, tristemente inolvidable. Sí, correcto. Nuevamente me quedo otra vez yo con mi reiteración, mi tema recurrente, las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. En este caso hicimos un proyecto original de Luis Pacheco, con guión de Joaquín Horna Padre, creo que fue el guionista. Un proyecto muy interesante, en donde planteaba la historia de estos panameños que creyeron que estaban obligados a defender su territorio. Ese sería como el logline de la historia. Panameños que fueron a defender lo que ellos creían que era lo correcto. Los otros traicionaron, los otros se acobardaron, pero estos tipos se pararon ahí y dijeron, esto no está bien, nosotros somos soldados de este país, tenemos que ir a defenderlo. Ellos creían eso. Entonces, bueno, se cuenta toda esta historia y los entornos del barrio, las historias de alguna gente que están ahí, se pinta un poco la atmósfera social humana del momento. Y bueno, trabajé con Luis en la puesta en escena de esta cosa, la revisión del guión bastante y el coaching de los actores y algunas escenas que dirigí junto con Luis
para completar la película que está a punto de estrenarse. estrenarse. Hoy se estrenó el tráiler de la película que se ve ahí. Pues. Bueno, primera película de guerra. Vaya, una película de guerra, de verdad que sí, la primera película de guerra en Panamá. Hay tiros, hay explosiones, hay muertos, hay sangre, hay efectos especiales de maquillaje, efectos especiales en la escena, con explosiones de verdad, y de postproducción con objetos en 3D que se mueven y son helicópteros y disparan desde el aire y el héroe se para enfrente y le dispara todas escenas, todos momentos reales. Esto no es ficción de mentira. Claro. Se ajustaron algunos personajes, pero los hechos ocurrieron todos y más o menos como están contados en términos generales. Así que es una película interesante. Me gustaría ver cómo reacciona el público panameño, sobre todo. A mí, yo siempre pienso en el público panameño. A mí realmente no me importa mucho lo que piensen afuera del trabajo que yo hago. Siempre me ha preocupado es qué piensan los de aquí de lo que yo hago. Ese sería como mi primer objetivo, porque siempre tiene una carga política ahí humana. Entonces, siento que eso pues como que la razón, ¿no? de ser de lo que yo hago. Bueno, muchas gracias, Luis, por la oportunidad de estar en Cómplices. Y yo hablando en nombre del público te puedo decir que haces un buen trabajo. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Cómo no, claro. No te va a pasar nada, te lo prometo, mamá. Carmela, ¿qué asusta aquí? I said stop! No estamos armados. ¡Hey, el walking de Canal Son! ¡Welcome to Panamá!